La extrema derecha fue la más votada en la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas de Francia. El partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, sacó casi un 5% más de votos que el nuevo Frente Popular, una alianza de partidos de izquierda, y más de 13 puntos porcentuales por encima del bloque de Juntos, donde está el partido del presidente Emmanuel Macron. El voto del próximo 7 de julio determinará quiénes serán los 577 diputados de la Asamblea Nacional Francesa. Pero desde ya se estima que por primera vez la extrema derecha puede tener la mayoría del legislativo, lo que podría obligar a Macron a cogobernar con ellos, designando a un primer ministro del ala de Le Pen, concretamente al joven Jordan Bardella. Veamos más en el siguiente informe. Las elecciones francesas expusieron un país polarizado y movilizado. La participación electoral en la primera vuelta fue la más alta en casi 40 años y un éxito rotundo para el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que recibió más de 10 millones de votos, más del doble de la cantidad de 2022. Ya lo he dicho, para que se vote el proyecto que llevo a cabo para el país, necesito una mayoría absoluta. El partido de extrema derecha obtuvo el 33,15% de los votos en la primera vuelta, mientras que en la izquierda, el nuevo Frente Popular consiguió un 28%. Y la alianza Juntos de Emmanuel Macron quedó relegada con el 20%. El partido de extrema derecha de Marine Le Pen logró quedarse con 29 diputados elegidos. Pero la composición completa del Parlamento de 577 escaños solo se determinará después de la segunda vuelta de votaciones el 7 de julio. Pero más de 300 circunscripciones tendrían un desempate a 3 candidatos. En teoría, las triangulares favorecen a la extrema derecha, pero los candidatos que queden en tercer lugar pueden retirarse. El nuevo Frente Popular de la izquierda ha prometido hacer todo lo posible para detener a Agrupación Nacional. No estamos acá solamente para detener el camino de la extrema derecha, sino sobre todo para reabrir un capítulo en la historia del país que pueda nuevamente lograr conquistar nuevos derechos, que pueda encontrar una democracia digna, que estemos a la altura del siglo XXI. En la oficina del primer ministro, la coalición Juntos por la República tiene un sentimiento similar. Ningún voto debe ir a Agrupación Nacional. En tales circunstancias, Francia no merece ninguna duda al respecto. Aunque Macron y sus aliados han advertido contra la extrema derecha, no está claro si se retirarán en los escaños contra los candidatos de izquierda, más radicales del nuevo Frente Popular. Pero podrán hacer un bloque para impedir la victoria de la extrema derecha en Francia, o el próximo primer ministro será el ultraderechista Jordan Bardella, y cómo explicar sobre todo la victoria de la Agrupación Nacional. Lo vemos hoy en el debate. Para eso tenemos a dos invitadas. En París está Luisa Corradini, socióloga y especialista en relaciones internacionales, corresponsal además del diario La Nación en Europa. Y desde Irún, en la región de Nueva Aquitania, en el sudoeste de Francia, nos acompaña Ivana Marlo Rodríguez, politóloga y docente, además magíster en gestión política y candidata a doctora por la Universidad del País Vasco. Gracias a las dos por acompañarnos y gracias a nuestra audiencia por seguir este programa. Estamos en redes sociales como @France24_ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. También los invito a que escuchen nuestros podcasts a través de sus plataformas favoritas. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ivana Marlo Rodríguez, comienzo con usted. Bienvenida aquí a el debate de France 24. ¿Cómo explicar esta victoria por el momento que tiene Agrupación Nacional? Primero que todo, gracias por la invitación. Es un placer poder analizar junto a ustedes un momento histórico que está viviendo Francia. Hay muchas variables que pueden explicar por qué hoy Francia se encuentra en este momento histórico en el que prácticamente el fascismo, el frente nacionalista está a punto de llegar al poder. Si uno hace un análisis desde los últimos 20 años, Francia ha venido mostrándonos que hay una bipolarización entre lo que es la Francia metropolitana y la Francia rural. Creo que el presidente Macron no ha sabido leer esta partición que ya la podíamos ver en el 2017 cuando fue elegido
Y realmente la decisión que tomó de disolver la Asamblea Nacional fue una jugada, una estrategia que claramente se le fue de las manos y no obtuvo los resultados que esperaba, porque claramente hoy lo que está sucediendo es que se está llamando a una bipolarización, ¿no? O sea, que todos aquellos candidatos que han salido en tercer lugar se bajen sus candidaturas para que la agrupación nacional de Marine Le Pen no llegue al poder. Usted ya estaba hablando un poco de cómo esta jugada de Macron puede no resultarle. Ya habíamos visto algo similar en la historia francesa cuando en 1997 el presidente Jacques Chirac, el presidente conservador, disuelve la Asamblea Nacional y llama a unos comicios anticipados, que es justamente lo que hizo Macron tras la derrota de su partido y la victoria del ultraderechista Agrupación Nacional en esas parlamentarias europeas. Y en esa ocasión Chirac también perdió las mayorías y tuvo que tener un primer ministro socialista, a Lionel Jospin. Esto fue la tercera cohabitación, que es como se llama esa figura francesa, donde un presidente es de una línea ideológica y el primer ministro es de otra. ¿Usted cree que podría pasar lo mismo y Francia se enfrentaría a su cuarta cohabitación, esta vez con el centrista Macron y con un primer ministro de ultraderecha? Yo creo que me parece que es muy apresurado tratar de hacer futurología de qué es lo que va a suceder el domingo. Me parece que el domingo los franceses van a reaccionar, los franceses vamos a reaccionar más todavía, porque digamos, la estrategia de Macron estas últimas 3 semanas fue pegarle a la izquierda, creyendo que el centro que él representa o que él pensó que representaba iba a poder ganar. Esto sucede mucho en América, si hacemos una comparación con América Latina, que es soy yo o el caos, una manera de resumirlo. Ahora, si uno piensa en una cohabitación entre un presidente como Macron, con las características que tienen, hoy ha tenido reuniones con sus ministros y en off los ministros han expresado su gran enojo porque esta jugada estratégica de Macron solamente la conocía, ni siquiera el primer ministro estaba al tanto. Yo lo veo muy, muy difícil de las dos maneras. Si llegara a tener una mayoría absoluta el partido de Marine Le Pen, y por otro lado, también lo veo muy complicado si gana la izquierda, porque va a tener un parlamento, va a tener una asamblea general bastante complicada para llegar a acuerdos, cuando en realidad ya la tenía. O sea, hoy por hoy Macron ha perdido y es prácticamente, muchos politólogos hoy en Francia hablan de que es el fin del partido de Macron, porque no ha sabido construir y reforzar un partido político. O sea, él ha fundado todo en su propia figura y no ha tenido la capacidad para poder leer a Francia. Usted hablaba precisamente de ese punto central, y es que el macronismo puede morir con estas elecciones legislativas, por lo cual la jugada de Macron de adelantar esos comicios y disolver la Asamblea Nacional puede no servirle. También usted menciona un punto, y es que a este momento, desde las elecciones legislativas de 2022, Macron tampoco tenía una mayoría absoluta en el Parlamento, a pesar de que el bloque donde estaba Renacimiento, su partido, el bloque Juntos, tenía 245 de los 577 escaños. Una claridad, aquí la mayoría absoluta la logra el partido que logre obtener 289 escaños. Aunque no tenía la mayoría, por lo menos era el que más fuerza tenía, seguido de esa alianza de izquierda NUPES, que ya no existe como NUPES, sino que ahora es el nuevo Frente Popular. Y NUPES en ese momento tenía 131 escaños, y la tercera fuerza parlamentaria era precisamente Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, que tenía 89 escaños y que ahora
¿Se podían revertir esas fuerzas? Lo veremos en la segunda vuelta, si Agrupación Nacional será o no el partido más votado y Juntos pasaría al tercer puesto. Pero quiero preguntarle algo, Ivana, sobre todo mientras Luisa Corradini, nuestra segunda invitada, logra conectarse con nosotros, que todavía por problemas técnicos no está acompañándonos. Quiero preguntarle precisamente por qué en ese escenario en el que se ve el crecimiento constante de la extrema derecha de Le Pen en Francia, ¿por qué Macron prefiere atacar y criticar más que todo a ese nuevo Frente Popular, concretamente al partido La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, uno de los partidos que hace parte de esta alianza, en vez de atacar a Agrupación Nacional? Desde mi punto de vista, porque Macron ha tenido una mala lectura de Francia. Creo que él ha partido de un mal diagnóstico, hoy leía un artículo muy interesante que se habla del fracaso de las élites francesas. O sea, creo que es esto lo que está sucediendo, que también lo podemos comparar con la elección de Trump en su momento. Digamos, la Francia metropolitana, las grandes ciudades, son las que votan, si se quieren, al socialismo o pueden a las izquierdas, a una izquierda completamente dividida que también está manejada como un patrón de estancia como Mélenchon, y que a muchas personas le tienen miedo a que sea Mélenchon. La elección es como hoy por hoy se está planteando como un referéndum, si es Mélenchon o Bardella como primer ministro, y muchas personas prefieren a Bardella porque le tienen mucho más miedo a Mélenchon. Entonces yo creo que Macron tomó esta decisión de pegarle a la izquierda por una gran soberbia de creer que él podía aglutinar ese centro que lo llevó a ganar en el 2017, pero como usted bien decía, en el 2017 gana frente al Frente Popular. En el 2022, en las legislativas, ya Ensemble, el partido de Macron, pierde una mayoría y se encuentra en un gobierno con una mayoría, con una oposición mucho más grande que sus aliados. Por lo tanto, eso también le dificultó, y hay muchas variables contextuales que tenemos que entender por qué hoy el Frente Popular está donde está. No solamente viene a ser una mala lectura del presidente, que muchos acá hablan de que jugó a la ruleta rusa, y con lo que yo estoy de acuerdo, pero creo que también hay una falta de lectura de que el Frente Popular, el fascismo en Francia, desde los años 80, viene subiendo poco a poco, y le ha llevado 20 años llegar a este punto, a las puertas del poder francés. Y tiene que ver con las pérdidas de trabajo, tiene que ver con la reforma de la retraite, no me sale la palabra en español, la ley de inmigración que votó Macron, la reforma del chômage, del desempleo, cómo Macron gestionó el COVID, que creo que eso fue una situación que dejó al desnudo a todos los estados y a Francia más que todo. Sí, Ivana, ahora la interrumpo para darle la bienvenida a Luisa Corradini, quien ya se logró conectar con nosotros. Bienvenida también usted al debate. Ivana planteaba varios puntos que quiero resumirle para que usted pueda adicionar algún comentario que tenga al respecto. Ella explicaba esta victoria de Agrupación Nacional en dos momentos. La primera, que Macron ha hecho una mala lectura de lo que ocurre políticamente en Francia al apostarle a una crítica más severa en contra de la izquierda, precisamente en contra de la figura de Jean-Luc Mélenchon, mientras que a esto se suma que durante años lo que ella llama el fascismo ha crecido progresivamente en Francia, y además afirma que este puede ser quizás el final del macronismo y de ese
espectro de centro en la política francesa, con los dos opuestos o los dos extremos siendo los más votados, Agrupación Nacional y el Nuevo Frente Popular. Luisa, adicional a esto, ¿qué agrega usted para poder explicar esta victoria parcial que está teniendo Agrupación Nacional al obtener más del 33% de los votos para la Asamblea Nacional? Bueno, yo no creo que Macron haya hecho una mala lectura de la realidad del país. Por el contrario, creo que tomó esta decisión, que yo también creo que fue equivocada, porque fue una apuesta de póker, es verdad, pero él es perfectamente consciente de la importancia de la extrema derecha en el país. Pero yo creo que el país estaba absolutamente ingobernable y él tenía 3 años para gobernar todavía, y que efectivamente era normal, después de las elecciones europeas y después del éxito de la extrema derecha en las elecciones europeas, que consultara al pueblo. Yo no creo tampoco que él haya puesto demasiado el acento contra la izquierda, sino contra la extrema izquierda. Ese es el problema, porque yo les recuerdo que hoy el presidente Macron dijo que si él estaba en el Elíseo era gracias al apoyo de la izquierda y a los desistimientos de la izquierda en su momento para llegar por segunda vez al Elíseo. En consecuencia, el presidente veía perfectamente cómo ese famoso republicano, en el momento bien, pero todavía no sabemos lo que va a suceder. Cuando el presidente llamó a ese arco republicano, llamó a todas las izquierdas, salvo a la extrema izquierda, para hacer frente o para obstaculizar la llegada de la extrema derecha al poder. No me parece, el problema de Macron efectivamente es que tiene una personalidad de mejor alumno de la clase, es un hombre inteligentísimo, brillante, y él está convencido de que los franceses adoran esto que ellos llaman coup d'éclat, es decir, lo novelesco, lo extraordinario. Y yo creo que él pensó, en realidad, que este shock le iba a dar a los franceses como una inyección de reacción, como la tuvieron durante cada vez, en cada episodio que el Frente Nacional estuvo casi a las puertas del poder. No se sabe hasta el momento qué es lo que va a suceder. Todavía, por el momento, el Frente Nacional o la Agrupación Nacional no tiene la mayoría absoluta en el Parlamento, podría no tenerla en función de los desistimientos tanto de la derecha como de la izquierda durante esta semana. Entonces veremos, porque a lo mejor ese coup de poker, ese partido de póker delirante que decidió jugar, le sale bien. Recordemos que Macron ha tenido siempre lo que acá en Francia se llama la baraca, desde su primera apuesta electoral, y que a lo mejor termina saliéndole bien. Ya miraremos entonces, y quiero continuar con usted, Luisa, con este símil que hace frente a una jugada de póker, porque todavía hay mucho sobre la mesa. Usted ya lo mencionaba, las estimaciones es que por ahora Agrupación Nacional obtendría de 230 a 280 escaños, con lo cual sería el partido más votado, pero no tendría esa mayoría absoluta de 289 escaños. Y frente a esto, tanto el Nuevo Frente Popular como Juntos de Macron ha llamado a que esos candidatos que quedaron en una tercera posición renuncien a sus candidaturas para respaldar al otro candidato que puede hacerle frente a la Agrupación Nacional. Y aquí simplemente explicar algo muy brevemente. Estas elecciones legislativas se eligen en 577 distritos diferentes. Cada distrito elige a un diputado a la Asamblea Nacional. Lo que ocurre en la primera vuelta es que de todos los candidatos más votados, los que obtengan el 12,5% o más de los votos pasan a esa segunda vuelta. Normalmente solo pasan 2 candidatos,
pero ahora como la participación fue histórica, una participación que no se veía en más de 40 años, entre 285 a 315 distritos, no hay dos, sino tres candidatos a esa segunda vuelta del 7 de julio. Y es ahí donde comienza a jugar también en esta partida de póker lo que se llaman las triangulares, cómo ese tercer candidato renuncia para respaldar o al candidato de Macron o al candidato de la izquierda para hacerle frente a la extrema derecha de Agrupación Nacional. Luisa, en esas triangulares, ¿cómo es esta partida de póker? ¿Qué está en juego? Está en juego justamente la mayoría absoluta de la Agrupación Nacional. Si los desistimientos tanto de la izquierda como de la derecha moderada no son suficientes, es bastante probable que la extrema derecha llegue al poder, que Macron esté obligado a proponerle a Jordan Bardella que forme un gobierno. Además, el candidato de la extrema derecha ya anunció, pero esto puede ser un anuncio de campaña, que no iba a formar gobierno a menos que tuviera la mayoría absoluta en el Parlamento. Digamos que si el Frente Nacional obtiene 280 votos, le van a faltar 9 diputados para tener la mayoría absoluta. Y en este caso sería bastante probable que algunos de estos diputados que son independientes o que no están muy seguros de quedarse en la derecha moderada y quieren conservar su banca, puedan irse con la Agrupación Nacional. O sea que es probable, hay muchas posibilidades de que la extrema derecha pueda formar gobierno. Y en este caso, a Francia vería por primera vez en su historia una cohabitación de un presidente liberal, de un presidente de centro derecha, con un primer ministro de extrema derecha. Digamos que sería una cohabitación que no debería durar demasiado, porque el presidente puede volver a disolver la asamblea dentro de un año. Y además, lo voy a decir de manera irónica, yo no quisiera ser Jordan Bardella en cohabitación con el presidente Macron, conociendo a ese hombre como lo conocemos en Francia, porque este país, la constitución de este país, le da al presidente plenos poderes, de manera que él puede vetar, se conserva además la mano sobre las relaciones exteriores y sobre la defensa, y puede además tiene la obligación o decide incluso sobre la composición del gabinete. O sea que a Jordan Bardella, sin ninguna experiencia política, sin ningún conocimiento además, porque es muy frágil de todo tipo de conocimiento que implica gobernar, nunca lo hizo además, Sí. Se va a encontrar con el presidente Macron, que es un hombre muy particular, no le va a ser nada fácil. Y ya vamos a analizar precisamente cómo podría ser esa cohabitación y cuáles serían las mayores dificultades, sobre todo en términos de asuntos exteriores y de defensa. Pero volvamos a un punto, Ivana, que mencionaba Luisa, y es ese cordón sanitario. Históricamente, diferentes partidos políticos de Francia se han unido para impedir el ascenso de la extrema derecha. Ya lo hicieron en 2002 con la segunda vuelta presidencial para impedir precisamente la victoria del padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, y ganó esa coalición, ese cordón sanitario fue efectivo. ¿Puede repetirse ahora lo mismo con el nuevo Frente Popular y Juntos de Macron, o hay demasiadas divisiones de por medio que impidan una alianza en contra del ascenso de la extrema derecha? Yo creo que el ascenso de la extrema derecha tiene un contexto que no es el mismo contexto de hace 20 años atrás. No es la misma Francia. De hecho, si uno ve no en porcentajes, sino en cantidad de votos absolutos, del 2017 al domingo, la extrema derecha pasó de tener 4 millones de votos a casi 10 millones de votos. Entonces, me parece que yo coincido mucho en lo que decía la señora Corradini, pero sí coincido sobre todo en la personalidad que tiene Macron.
sí creo que no insisto en esto, que no hubo una buena lectura y que ha sido claramente una jugada de póker, que es cierto, puede resultarle bien, pero hasta hace minutos que estuve revisando, todos los candidatos de la triangulación del Frente Popular ya han renunciado y quedan 42 candidatos del partido de Macron que no han renunciado y que parece que no van a renunciar porque es hasta mañana, es el límite para las candidaturas. Entonces, yo creo que hay muchas variables contextuales que no son las mismas. Hay un enojo, hay una parte de Francia que no se ve representada en las políticas, que no se ve escuchada y que el Frente Popular o la agrupación nacional de Le Pen ha sabido poner en palabras, poner en discurso y generar cierta empatía con esos no representados. Por eso hacía un paralelismo con las elecciones de Estados Unidos de Trump en ese sentido. Es la Francia rural, es la que de por sí Macron la llamó como la que no sabe nada y no entiende nada, por la personalidad misma que tiene él. Entonces, ante eso, creo que el domingo es crucial y vamos a ver si la jugada de póker de Macron, para mí más que una jugada de póker, ha jugado la ruleta rusa con el futuro de Francia, porque no es que va a ser la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial que Francia sería gobernada o cogobernada por el fascismo. Y ya veremos precisamente ese resultado del domingo es el que determinará si es o no una jugada de póker, como lo plantea Luisa, o una ruleta rusa, como lo dice Ivana. Luisa, ahora sí regresemos sin jugar a la futurología. Lo que sí muestran todos los resultados parciales hasta el momento es que la cohabitación será una realidad, es decir, Macron tendrá un primer ministro que no sea de su línea política, ya sea Jordan Bardella de la extrema derecha o Jean-Luc Mélenchon de la izquierda, de la Francia insumisa. Quiero preguntarle qué implica esto, ya que Macron, por ejemplo, no podría designar a su gabinete con excepción de los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores. ¿Qué tanto margen de maniobra podría tener Macron teniendo un primer ministro de otra corriente ideológica? Y sobre todo, ¿por qué importa frente a la postura exterior de Francia respecto a la guerra en Ucrania, Luisa? Bueno, por supuesto que la Constitución le da al presidente el derecho de poner vetos sobre las personalidades del gabinete. Es decir, es todo una negociación. Pero recordemos que no son esas las dos únicas opciones. Hay una tercera opción que es la de un gobierno técnico, como sucede en Italia, como ha sucedido en Italia 4 veces seguidas. Es decir, si no hay posibilidad de una clara mayoría en el Parlamento, el presidente puede decidir nombrar un equipo técnico que se ocupe de los asuntos corrientes del Estado y esperar hasta el año que viene para volver a disolver la Asamblea. Yo creo que Ivana tiene razón cuando ella dice que el contexto nacional y social, económico cambió, porque ahora la gente, en vez de votar Agrupación Nacional como voto de protesta, también vota como voto de esperanza. Ha creído, después de la desdiabolización decidida por Marine Le Pen, ha creído en el discurso de la extrema derecha. Pero hay otra característica que tenemos que tener en cuenta. El deporte nacional de Francia, desde hace 40 años, es odiar a sus presidentes. Y ninguno de ellos, desde Jacques Chirac hasta la actualidad, se salvó de esto. Odiaron a Jacques Chirac al final de su mandato, odiaron a Nicolas Sarkozy, odiaron a François Hollande y esta vez le toca a Emmanuel Macron.
Los franceses, después de la Revolución Francesa, parecen detestar ser dirigidos. En consecuencia, acá hay un fenómeno psicosocial muy difícil de decriptar, pero que los presidentes deben tener en cuenta, y yo creo que ahí también se equivocó Emmanuel Macron. Y no midió la magnitud de la detestación, sobre todo de la Francia más frágil del interior, con su presidente. Esto fue un gran error por su personalidad, probablemente no lo haya visto. Ahora, ¿cómo va a ser esa cohabitación? Como lo decíamos hace un momento, tanto de izquierda como derecha, para Jordan Bardella sería absolutamente terrible esos 3 años, eventualmente 3 años de cohabitación. Para una personalidad de la izquierda probablemente no sea tan difícil, porque con toda seguridad no será Jean-Luc Mélenchon. Todo el mundo sabe y todos los líderes de la izquierda han dicho que no será él el primer ministro, de manera que Macron podría elegir una personalidad más acorde con su personalidad. No nos olvidemos que Macron viene del Partido Socialista, o sea que tiene más afinidades con la izquierda que con la derecha. Volvamos a esa tercera opción que usted planteaba del gobierno de expertos para liderar las políticas francesas, unos expertos que no tendrían ninguna afiliación política concreta y que podrían ser esa tercera salida como usted lo plantea, Luisa, pero ¿puede ser o no una jugada política que tome Macron, Ivana, teniendo en cuenta lo que Luisa habla del odio que le tienen los franceses al presidente? ¿No aumentaría este odio si no nombra a un primer ministro de los partidos políticos más votados? Yo creo, insisto, y trato de no, creo que como politóloga y como Luisa como socióloga es muy difícil hacer futurología, porque me parece que el domingo es el momento crucial de mañana primero, para saber bien cuáles si vamos a tener duplas, si va a haber elecciones de 3 o hasta de 4, cómo ha quedado el panorama. Y el domingo vamos a saber dónde realmente está parado. Ahora, es posible que esta formación de un cuadro técnico que solamente sirva para una gestión administrativa del Estado. Lo que sí creo y coincido con Luisa, que la personalidad de Macron no me lo imagino a él como un presidente que solamente va a gestionar y va a poder esperar un año a poder disolver nuevamente la Asamblea General. Sí. También coincido, es cierto lo que dice Luisa, todos los partidos que han conformado el Frente Popular han garantizado que Mélenchon no va a ser el primer ministro. El único que no ha dado esa garantía es Mélenchon. Entonces, ahí creo que hay un problema de cómo también se maneja la izquierda, que tiene esto de patrón de estancia, si uno lo compara con América Latina. Yo encuentro que de las dos formas, Bardella, estoy totalmente de acuerdo con Luisa, tiene 28 años, sí. No tiene ningún tipo de experiencia. Macron es brillante, es una persona muy inteligente, tiene una oratoria y un conocimiento del Estado realmente admirable, y viene del Partido Socialista, y por lo que también coincido, y ahí cierro la idea, coincido con Luisa en que le sería más fácil una cohabitación con un miembro del Partido Socialista, de la Unión del Frente Popular, que no sea Mélenchon, que con Bardella. Ivana, discúlpeme, la interrumpo para concluir rápidamente en menos de 30 segundos, que me diga qué está en juego con esta segunda vuelta de las legislativas. Una sola idea, Ivana. Yo estoy de acuerdo con uno de los candidatos que hoy ha hablado con claridad. Me parece que lo que se ha planteado en este juego de ruleta rusa es un referéndum. Es de la derecha o la izquierda, y creo que eso no me parece que no era la idea de Macron, que sí. Su estrategia no era esa, que su estrategia era otra.
y que finalmente, por eso en mi análisis es que no logró hacer una buena lectura del crecimiento del Frente Nacional a lo largo de estos 20 años, porque ha cambiado Francia. La Francia de hace 20 años claramente no es la Francia de hoy. Luisa, y muy brevemente, ¿qué está en juego? El futuro de Francia, pero sobre todo el futuro de Europa, porque Macron es en este momento uno de los pilares fundamentales de la construcción europea. Y si la extrema derecha llega al poder en Francia, tiene otro proyecto, tiene otra visión de Europa y va a ser tremendamente difícil para la Unión Europea seguir con sus proyectos y con sus planes con un partido como la extrema derecha francesa. Luisa Corradini e Ivana Marlo Rodríguez, ha sido un placer analizar con ustedes aquí las elecciones legislativas francesas. Le agradezco también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Y a ustedes los invito a seguir estas elecciones aquí en France 24.